Mientras analizamos los mercados, mientras vemos qué pasa con el dólar, los bonos, las acciones y demás, es claro que la Argentina está choqueada, la Argentina está sacudida por los episodios conocidos en los últimos días, que de un impacto político todavía difícil de dimensionar y de anticipar. Estamos hablando, por supuesto, de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, que más allá de la causa en sí, más allá de los hechos que hoy por hoy investiga la justicia, es claro que tienen un efecto sobre todo el sistema político. Para hablar de eso nos va a ayudar a analizar este tema el analista Hernán Madera. ¿Qué tal, Hernán? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, en primer lugar, digamos, mientras sigue la conmoción y sigue el shock, aparecen fotos de la ex primera dama Fabiola Yáñez con su rostro golpeado. Digamos, ¿qué impacto le ves a todo eso hoy por hoy en el sistema político? Estamos a punto de tener otro presidente, pero expresidente peronista cancelado. Ujú. Eh, Fernando, vos pensás que la expresidenta Isabel Perón hace 30 años que no vuelve a la Argentina, está en Madrid. El expresidente Dualde, cada vez que sale, hay que decir que tiene cuestiones de salud mental. Y cada vez que hace alguna declaración viene después una corrección de que tiene problemas de salud mental. Y ahora Ujú. tenemos al expresidente Alberto Fernández, que muy probablemente deje de ser invitado al exterior como lo era hasta este momento, porque nosotros tenemos un Fernández eclipsado, que acá no se le daba mucho, no se le hacía mucho caso, no se le daba mucho aire, pero era un expresidente que seguía siendo invitado en el exterior y que seguía siendo una referencia para el progresismo latinoamericano de alguna manera, cuando necesitaban llenar una línea o cuando necesitaban un invitado que tenga algún tipo de nombre. Ujú. Es un expresidente argentino, al fin y al cabo, del peronismo progresivo. Claro. Así que estamos a muy poco. Yo diría que el expresidente Alberto Fernández ya fue cancelado porque aparte se encuentra medio paralizado en su defensa. Todavía Ujú. no se defendió, lo cual Claro. es bastante increíble. Ujú. Y hacia adentro del peronismo creo que va a haber una reflexión sobre los progresistas que integran la coalición Ujú. de qué hacer. La esperanza del PJ es que no tengan a dónde ir, porque yo creo que esa reflexión del progresismo que integra el peronismo en este momento está pensando muy bien cuáles son sus próximos pasos, Fernando. Bien, ahora allí también hay, digamos, en términos plenamente electorales, digo, también me imagino un electorado que se sentirá muy defraudado por lo que ocurrió y hay que ver quién paga ese costo. Más allá de que personalmente Alberto Fernández quede cancelado, digo, ese costo lo va a pagar el kirchnerismo duro, lo paga el peronismo en general. ¿Qué va a pasar en ese sentido? La esperanza de ellos es que esto se olvide para el año que viene, para octubre del Ujú. año que viene, cuando vos notás el silencio del peronismo, es porque detrás está esa especulación. Ujú. Para el año que viene esto se habrá El olvidado, famoso pero todo lo pasa. cierto, exactamente, pero lo cierto, Fernando, es que si vos lo ves en perspectiva histórica, cada escándalo grande termina teniendo algún costo. Digo, Ujú. cada escándalo fuerte, algún costo en votos termina teniendo. El tema es, la gran pregunta es, ¿los progresistas que integran la coalición PJ hoy tienen a dónde ir? Ujú. ¿Dónde van a ir? Claro. Esta es, como te digo, te repito, la gran esperanza que tiene. Yo creo que va a tener un impacto electoral, por eso Axel Kicillof, que es la gran esperanza que tiene el peronismo, progresismo, en este momento está en absoluto y total silencio. Vos pensás que este no es el único escándalo. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, tuvo un Ujú. escándalo hace un par de meses. Al mismo tiempo que sale esto de Alberto Fernández, un posible candidato que rivalice con el peronismo oficial en la provincia de Buenos Aires, como era Claro. Guillermo Moreno, Ujú. prácticamente puede quedar inhabilitado, impedido. Él va a decir proscripto Y, para ser candidato el año que viene. claro. Entonces tenemos tres personas que en un Ujú. dominó fueron de alguna manera están siendo canceladas. El intendente de La Matanza,
Guillermo Moreno, que era una figura que estaba creciendo, y ahora el expresidente Alberto Fernández. Vos Y todo va decías, quedando. sí, no, vos decías, Hernán, que el expresidente todavía no se defendió, algo que uno supone que de un modo u otro, digamos, o en la propia justicia o a través de los medios, uno supone que eso va a ocurrir en el corto plazo. ¿Qué pasa con Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué va a tener que decir? ¿Está obligada a salir a hablar de este tema? ¿Está obligada a sumarse a la cancelación de Alberto Fernández? Bueno, Cristina va a tener que hablar, y como en el caso de Venezuela va a esperar un tiempo para hablar, en el caso de Venezuela esperó una semana, acá tal vez espera una semana, dos, pero eventualmente ella va a hablar de este tema. Ella habló a través de Mayra Mendoza, Fernando, y Mayra Mendoza dio de alguna forma la señal de largada de que se podía ir contra Alberto Fernández. Digo, Claro. ni bien salta el escándalo, tipo 15 minutos después, Sí. sale Mayra Mendoza diciendo, Cristina también fue víctima del proceder de Alberto Fernández. Mucho Entonces, antes ahí vos lo de que. que aparezcan las fotos y los videos que se conocieron ayer. Mucho antes de eso, Exactamente, claro. entonces vos eso lo tenés que ver como una señal de salgan por él. O sea, están libres de decir lo que quieran de Alberto Fernández. Una persona tan cercana a Cristina Kirchner, vos no podés pensar que no hubo algún tipo de comunicación o que no hubo algún tipo de señal para que haga exactamente eso. Ujú, Entonces, ella está hablando a través de Mayra claro. Mendoza, está hablando a través del Frente de Mujeres en la Cámpora y está tratando de evitar el ataque que puede haber de parte de Alberto Fernández si hay un ataque de parte de Alberto Fernández. Vos fijate que Alberto se mantuvo en silencio durante 7 meses en sus diferencias con Cristina y ahora si él la sale a exponer queda como más violencia, o sea, más violencia de género porque Cristina es mujer y más violencia en general de todo lo que se está mostrando. Ujú. Ahora, ¿con qué otros episodios asimilarías lo que está pasando hoy, las fotos que aparecieron y los videos que aparecieron ayer? Por ejemplo, eh, los digo yo, no los decís vos, pero te pregunto tu visión. Por ejemplo, con el episodio de los bolsos con dinero, o el episodio de Martín Insaurralde paseando en un yate por el mar Mediterráneo. Digo, ¿es equiparable a eso lo que está pasando con esta denuncia por violencia de género y sobre todo con las imágenes, que eso siempre tiene tanto peso en la sociedad? Es equiparable, por ejemplo, al escándalo de Chicone que tuvo el, Ujú, el expresidente Amado Boudou y que lo canceló a Amado Boudou. claro. Digo, no hay más fotos de Cristina y Amado Boudou desde ese escándalo. Y vos Ujú, pensás que se hablaba de él como un candidato presidencial fuerte sí. o uno de los candidatos para el 2015. Ujú, Entonces, digo, tiene la dimensión que vos le estás dando. Martín Insaurralde es un político cancelado también. Ahora, en la Argentina de muchas cosas se vuelve, ¿no? Uno de los empresarios más importantes de la Argentina era el protagonista de un libro de Horacio Berbisky en los años 90. Lo ujú, cierto es que no volvió a la política, ujú, ¿no? Pero es un escándalo que se suma y que yo creo que va a tener repercusión electoral. Dentro del PJ se especula que sea mínima, que esto pase, pero yo lo veo difícil. ujú. Ya el año pasado tuvimos un PJ que bajó a 27 puntos en la primaria, o sea que comparado con la primaria del 2019 perdió 20 puntos, comparado con la primera vuelta de 2019 perdió 10 puntos y comparado con el balotaje Ujú, 2023 contra 2015 perdió 6 puntos. En ujú. todos los casos perdió votos el PJ. Bien, ahora, esos votos que se perdieron y que ahora, en base a lo que comentás, seguramente se perderán muchos más, en gran parte fueron para el molino de Javier Milei. ¿Qué le pasa a Milei con todo esto? ¿Qué le pasa al gobierno con todo este episodio y de qué modo va a tratar de capitalizarlo, me imagino? El gobierno está intentando, y yo creo que logrando, no patear a un perro que está en el piso, ¿no? O sea, Ujú, no tratando de hacer leña del árbol caído. Javier Milei no ha mencionado a Alberto Fernández en sus posteos en redes sociales. Ese es un acierto. El gobierno tiene que ujú, dejar que el peronismo
siga en esta espiral descendente, no debería hacer mucho, porque si haces, cuando el enemigo se equivoca, no lo No interrumpas, hay que distraerlo, claro. decía, claro, Napoleón Bonaparte. Bueno, eso es lo que el gobierno tiene que hacer. Por supuesto, sale fortalecido. Pensá que en 3 semanas el electorado que mantiene vivo al peronismo, el del conurbano bonaerense, el del Gran Buenos Aires, va a tener un impacto tremendo en su bolsillo con la multiplicación de la tarifa de transporte, y el gobierno de la provincia Claro. de Buenos Aires, de Axel Kicillof, va a tener que decidir qué hace. Ujú. Entonces, este escándalo se da cuando su electorado está a punto de recibir un golpe bien fuerte, que lo va a sentir en el día a día, todos los días. Bien, con lo cual, en cierto modo, también es un gran beneficio, es un gran anestesiante, digamos, de las medidas económicas que vienen y sobre todo en el caso particular de Kicillof, de la pelea que viene con la cuestión del transporte, que todavía está abierta. Hernán, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Hernán Madera con el análisis político sobre este episodio de tanta conmoción que seguramente dará mucho que hablar y seguirá derramando impactos no solo sobre la política, sino también sobre la economía. Un buen punto el que resaltaba Madera, digamos, esto viene en el momento en que, por ejemplo, se acerca un cambio tarifario muy fuerte que va a pegar mucho, sobre todo en el bolsillo de las clases